Gracias por participar de Recibir y Vivir Verdad junto con nosotros en el resumen del Ágape en Vivo sesión 385, en donde somos invitados por Dios a vivir semejanza con Jesús. Bendiciones. Santificado del raciocinio jerárquico. La semejanza con Jesús es imposible dentro del razonamiento humano, porque éste funciona en un esquema de jerarquías y lo divino no funciona jerárquicamente. Para vivir semejanza con Dios es preciso ser santificado del raciocinio jerárquico. Esto es un paso muy importante en tu desarrollo como hijo o hija de Dios. Si tú o cualquier persona que nos escuche hoy todavía no tiene claridad en este asunto de que Dios viva en ti, bueno, ese es tu inicio. Y es sencillo. Dios está presente en tu exterior. Si no está en tu interior, está en tu exterior. ¿Sí? ¿Y qué hace la diferencia? Tu decisión de permitirle que entre a ti. Pero si ya le has permitido que entre a ti, entonces hoy estamos hablando de lo que debe ser nuestra existencia si Él ya vive en ti. Dios no acepta, nunca va a estar de acuerdo en vivir en ti en una relación dispar, donde tú eres inferior. Y en contraste con los padres humanos que neciamente y ignorantemente muchas veces tratan a sus hijos como inferiores porque están trabajando en un raciocinio jerárquico, ¿no? Y entonces toda persona que se ve en una jerarquía o se ve debajo o se ve arriba de. Y ese es el problema humano, ¿no? Esto es algo que no instituyó Dios, aunque la religión así lo enseñe. Dios no instituyó jerarquías. Esas las instituyó el enemigo de Dios. Porque eso es lo que es enseñorearse, es dominar sobre otros. Y eso no es lo que Dios hace. Dios trabaja completamente opuesto a un esquema jerárquico. Y Jesús lo manifiesta cuando él dice, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí. Yo vine a servirlos a ustedes. Bueno, el que insiste en entender eso con el entendimiento humano, ve una jerarquía invertida, ¿no? ¿Te das cuenta? Tratamos de dar la vuelta. Si no es así, entonces es la cabeza va donde van los pies y está todo de cabeza. No, no, esto no es humano, ni diabólico. Esto es divino. Y el anhelo de nuestro Padre es semejanza. Y hoy vamos a escucharle, por el Espíritu Santo, invitarnos a vivir semejanza con Él. Déjame explicártelo en una ilustración que todos conocemos. Un niño, hablo de un infante que empieza a hablar, que empieza a tratar con los demás. Si no es enseñado a vivir jerárquicamente, ¿cómo ve a los adultos? Si es tratado con aceptación, amor, él se ve semejante, no se ve inferior, hasta que le metemos en la cabeza que no. Es decir, no seas igualado. ¿Te tocó que te dijeran eso? ¿Y te tocó decírselo a los niños? ¡Qué error tan grave! ¿Pero sabes por qué hacemos eso? Porque compramos la idea de que Dios vive en jerarquías y que hasta arriba de todos está Él. Déjame rápidamente compartirte por qué eso es un engaño. Porque toda jerarquía
vive de los de abajo. Bueno, cuando en las diferentes creencias humanas tú ves los cultos y las diferentes maneras en que el hombre expresa su lealtad, su pleitesía, su honra por quienes acepta como dioses, pues siempre hay un esquema jerárquico. Y eso se traslada al ámbito político, al ámbito familiar, al ámbito laboral, a todos los ámbitos en donde se desenvuelve la raza humana. Todo opera en jerarquías. Y dentro de ese esquema se toma la escritura y se defiende el esquema jerárquico. Y entonces, cuando en la escritura el Espíritu Santo dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido lo es de su mujer, se instituye en ese concepto una jerarquía de dominio. Pero ahí está el engaño. Porque el Espíritu Santo dice muy claramente, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y más abajito dice, que Él se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela una esposa limpia, sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. ¿Dónde está la jerarquía? No. ¿Te das cuenta? Está lo divino. Está el Dios dador de vida y de todo a todos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo santifica esas palabras en el corazón de un varón renacido de Dios, pues en su relación con su esposa no va a haber esto, no va a haber tú estás debajo de mí porque Dios dijo y haces lo que yo te diga. No, Señor. No hay nada que destruya más a las personas que vivir dentro de un esquema jerárquico. En el esquema jerárquico, todo el mundo está esperando su turno para cobrarse en los de abajo lo que los de arriba le hicieron. Podríamos pasarnos aquí horas hablando del cómo, pero creo que la evidencia la traemos puesta hasta que Dios nos sana, que tenemos que ser sanados de eso. Renacido en semejanza con Jesús. La semejanza con Jesús es una realidad constituyente de cada persona que ha renacido de Dios, dado que ambos son nacidos de la simiente de Abba. Jesús cómodamente expresa esta verdad en sí mismo. Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es que somos idénticos. Eso es grande, ¿no? Es enorme. Ahora, si tú estás en este asunto de las pirámides, pues te asombras y dices, wow, pero te sientes fuera de. Eso es inalcanzable, eso es Dios allá, quién sabe dónde. Pero si estás en la vida divina, consciente de que has renacido y que no naciste de simiente corruptible, sino de incorruptible, entonces ahora tu asunto y el mío es recibir la mente ¿de quién? De Cristo. Entendernos en la verdad que Jesús es y permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento para vivir lo que ya somos. Como Él es, personalízalo, así soy yo en este mundo. ¿Qué te pasa cuando dices eso? Bueno, probablemente un montón de choques, ¿no? Porque muchos nos hemos acomodado en engaños que nos son ofrecidos en el instante en que Dios te habla. Y que Jesús lo dijo muy claramente en Mateo capítulo 13. Él dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra dura. Y luego él explicó, esta es la semilla que cae en corazones no abiertos a Dios. Y viene el enemigo, el diablo, y roba la semilla.
Entonces, cada vez que Dios te hable, recuerda que hay alguien buscando robarte. Y una de las maneras de robarte es ofrecerte alternativas a lo que Dios está hablando a tu espíritu. Una de ellas es, aquí está la verdad. Dios habla y dice, como Jesús es, así eres tú en este mundo. Ahí está la declaración divina. ¿Qué haces con eso? No, pero a mí me falta mucho. Y vienen los argumentos, ¿no? Si hasta Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, bla, 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 y salen todos los argumentos que desmienten, o mejor dicho, que hacen mentiroso a Dios. No, yo no soy eso que tú dices. No, 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 no. No, yo no, yo no. Yo no. Mira cómo estoy. Cuidado, porque cuando Jesús habló todas las verdades, él en varias ocasiones usó esta terminación. El que tiene oído para oír, oiga. Y en Apocalipsis, que es palabras de Jesús después de su partida de la tierra físicamente, él dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el oír tiene que ser con fe. Y el oír con fe sencillamente es, como Jesús es, así eres tú en este mundo. Y aquí adentro, oír con fe es decir, Padre, gracias, porque tú eres poderoso para cumplir eso en mi vida. ¿Cuántos argumentos hubieron ahí? ¿Cuánto permiso me di para argumentar o alegar con Dios que estaba equivocado? 0. No puede haber semejanza con Dios si no has nacido de su simiente. Ese es el fundamento. Pero si tú ya le permitiste a Dios entrar a ti, llevar a cabo tu regeneración para eliminar tu origen adámico y establecer tu origen divino, entonces ya está en ti esa paridad, esa realidad de ser igualito a Jesús por nacimiento. La vivencia en uno con Abba. Jesús vive semejanza con Abba porque nada en él funciona autónomamente. Su espíritu opera en uno con el Padre, permitiendo la perfecta fusión de espíritu que manifiesta al Padre. Vivir semejanza es permitirle al Espíritu Santo enseñarte a vivir la relación con Abba, con el Padre, como Jesús en su función de Hijo Divino la vive. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona Jesús? ¿Cómo opera Él en esa vivencia del Padre en Él? Porque Él nos declara eso, el Padre que mora en mí. Pues la manera en que funciona en Jesús es porque en su espíritu, Él no es autónomo, ni tampoco esclavo, ¿sí? Porque eso son funciones del raciocinio jerárquico, ¿no? Bueno, si no está arriba, está abajo. Entonces, primero es el Padre y luego Jesús y luego el Espíritu Santo, ¿o cómo los ponemos? No, Jesús nos habla de algo divino y es el Padre y yo somos, ¿qué? Uno. En 1 Corintios 6, el Espíritu Santo nos introduce a cómo nosotros accesamos eso mismo. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Jesús elige libremente unirse al Padre. Y eso él lo describe en detalle en Juan el capítulo 5. Donde él dice, el Hijo no puede hacer nada, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces puedes ver en Jesús la operación de su espíritu. Él no razona independientemente, autónomamente. A Jesús no lo puedes entender en el esquema humano, porque la naturaleza humana es autónoma y es esclava. Y entonces el Padre le da a Jesús constantemente lo que el Padre es. Jesús lo vive.
Puedes entenderlo en Juan capítulo 1, donde se nos presenta a Jesús, el Verbo de Dios, y se nos dice, el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho o creado fue creado. Y tú puedes ver allí algo importantísimo. El Padre no es autónomo. El Padre es uno con el Hijo. Esta es la base de vivir semejanza con Dios. Aceptándote en semejanza con Jesús. Dios te invita a aceptarte en semejanza con Jesús en fe, pues solo entonces podrás vivir el proceso por el que serás enseñado a vivir comunión. Los hijos somos llamados a vivir comunión. Y entonces el cuadro a ver es, aquí está Dios en mí. Tómate tiempo de ir por Juan capítulo 14. Deja que el Espíritu Santo te muestre lo maravilloso que Jesús prometió cuando Él habla de ser uno con el Padre, cuando Él habla de que Él no habla sus propias palabras, que Él no hace sus propias obras, que es el Padre en Él que hace las cosas. Acto seguido Jesús nos trae a semejanza. Juan 14:12 dice, por lo tanto, de cierto les digo, que el que me cree, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo soy, eso también vas a hacer tú. Ahora, no terminó allí. Empezó a indicar cómo va a suceder. Y él dijo, yo me voy físicamente para ya no estar con ustedes. Eso se acabó. Porque eso no les sirve a ustedes. Pero ustedes no se van a quedar huérfanos. El entendimiento humano se va a procesar eso y dice, es que Jesús se fue y se iban a quedar huérfanitos, como por ejemplo cuando mi madre partió de esta tierra y éramos todos un montón de niños, pues ya no estaba mamá, ¿no? Y te quedas huérfano. Y entonces lo entendemos así, pero Jesús no estaba hablando de eso. Todo el tiempo que estuvieron con Él eran huérfanos, porque estaban vacíos aquí adentro. Todo ser humano trae esa orfandad puesta. Ese vacío, ese anhelo de ser aceptado, de ser amado, de ser llenado. Eso es la orfandad. Y Jesús les dijo, ya no van a ser huérfanos ustedes, porque miren lo que va a pasar. Primerito que nadie, el Espíritu de mi Padre va a venir ya no a estar nada más con ustedes, sino a estar ¿qué? En ustedes. Por favor, sigue personalizando, ¿sí? Y asegúrate que tú ya estás allí. Si no, estos son puntos que te toca procesar en fe. Y luego Jesús dice, no nada más va a estar el Espíritu Santo en ustedes. El Espíritu Santo viene a hablar mi palabra, viene a guiarlos a toda verdad. Y el que guarde mi palabra, escucha bien, Juan 14, aquel que guarde mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él, ya el Espíritu Santo ya vino, el primero, en ingresar a ti, y dice, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. No aquí afuera, sino aquí en tu espíritu. Y ahora tienes al Espíritu Santo presente, al Padre presente y a Jesús presente. ¿Dónde? En ti. Y eso es lo que quita la orfandad aquí adentro. Entonces, dado que esa es la realidad de los que le hemos abierto el corazón a Jesús, nos toca ahora vivir semejanza. Porque imagínate que Jesús entre a ti, Dios entre a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el fin de darte la vida que ellos son, que tú participes de la naturaleza divina, 2 de Pedro capítulo 1, y que nunca ocurra. Porque en tu entendimiento, como yo estuve por tantísimos años,
estaba forzando, obligando a Dios a relacionarse conmigo así. Él allá y yo aquí. Y yo me consideraba, bueno, en mi ignorancia pensé que él iba yo subiendo a la escalera, pero luego me caí, me fui hasta abajo y ya ni siquiera sabía si estaba yo en la pirámide o no. Cuando lo que él anhela es comunión. Vivirla igual a Jesús. Jesús entonces en su espíritu no actúa autónomamente. Jesús para todo siempre recibe al Padre, siempre le da su lugar, siempre permite que el Padre le muestre de qué se trata esto, qué tiene el Padre preparado, porque en lo eterno no hay sorpresas. ¿Te das cuenta? No hay contingencias. ¿Y ahora qué hacemos? En la vida divina todo está previsto y todo está provisto. Y Jesús vive eso perfectamente. Ahora nos toca a ti y a mí aprender a vivir eso. Y el Espíritu Santo dice, si te unes, es un acto de tu voluntad al Señor, entonces eres un espíritu con Él. Bueno, no te puedes unir al Señor si no te sabes nacido de Él, porque no hay paridad, no hay cómo. Pero si te aceptas nacido de Él, entonces es sencillo, porque vas a aprender por el Espíritu Santo a unirte a Él. ¿Cómo? Fíjate. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!